Dice en el libro de Marcos 11:26, porque si nosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bienvenidos a este tu canal cristiano, Casa El Manantial. En esta edición, la conferencista Mercedes Moreno nos muestra por la palabra que tan importante es el perdón a nuestro prójimo. Y así escuchemos lo que la conferencista nos dice. En esta noche, como Él quiera, amén, pero vamos a recibir palabra viva de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, gloria a Dios. Así que al principio de esta grabación van a ver lo que el Señor está haciendo, ¿verdad? En esta congregación hay gozo en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Así que pueden tomar lugar, amén. Gloria a Dios. Ahí está encendido, ¿verdad? Amén, sí, Okay. gloria a Dios. Okay. Aleluya. Alábele porque Él vive, amén. Alábele porque Él vive, porque Él es digno de gloria, de alabanza. Gloria a Dios. Dios le bendiga, pastor. Gloria a Dios. Aleluya. Ay, Padre, síguele dando gloria. Sigue dando gloria a Mi alma Jesús. te alaba, Señor, aleluya. Ok, démosle gloria. Me encantó ese canto que dice, me gusta darle gloria al Señor. Me encanta ese canto. Te doy gloria. Me gusta. Vamos a tomar un minuto para orar, para ponernos en las manos del Señor. Padre, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, que es tuya, pertenece a ti únicamente, Señor. Queremos aprender de tu palabra, Señor. Nos rendimos nuestros corazones a ti, Señor. Háblanos, ministranos, enséñanos, corrígenos. Enseña de tal manera, Señor, que podamos entenderlo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Gracias, pastor, porque me invitó. Aleluya. Cuando él me dice que va a ministrar, me pongo a orar y le digo, Señor, ¿qué es lo que tú vas a decir? Pero a veces le pregunto a ver cuál es el tema. Y el tema que Dios nos dio es, vamos a hablar de uno solo. ¿Cuántos sabemos que el Señor Jesucristo es la fuente de poder, de sabiduría, de gracia, de fortaleza, de amor, de fe? Pero vamos a hablar de una sola, de la fuente del perdón. Amén. Gloria a Dios. De la fuente del perdón. Amén, así es. Vamos a enfocarnos solamente en el perdón. Entonces, si hay perdón, entonces es porque hubo una ofensa. Hubo ofensa. Todos nosotros ofendimos al Señor. Entonces, Jesucristo es la fuente del perdón. Y esa fuente del perdón la tenemos cada uno de nosotros. Cuando nos rendimos nuestro corazón a Cristo, esa fuente del perdón viene a nuestro corazón. Amén. Y se acuerdan que la vez pasada hablamos que el que cree en Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces ese es un río. La fuente del perdón, ese es un río que debe de fluir en nuestro espíritu. Y vamos a hablar esta noche acerca del perdón. Vamos a ir bueno, el tema se llama la fuente del perdón. Ok. Jesús es la fuente del perdón. La dicha de ser perdonado por Dios. El pecado entró por una sola persona. Entonces, entró a la humanidad el pecado de la desobediencia por medio de Adán y Eva. Entonces, por eso Jesús vino a esta tierra a hacer un solo sacrificio. Vino una sola vez a hacer un solo sacrificio por los pecados del mundo entero. San Juan 3:16 lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera la vida eterna. Entonces, ese es el sacrificio que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario.
Fíjese, Jesús es la fuente del perdón. Y lo podemos ver en Lucas 23:34. Allí dice, Jesús tenía tantas razones para no perdonar a la humanidad. Él podía haber dicho, no, yo no voy a hacer este sacrificio porque lo que me están haciendo, el sufrimiento que la humanidad le causamos al Señor, Él tiene muchas razones, pero sin embargo, ¿qué fue lo que Él dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Entonces Jesús tenía tanta razón para no perdonar. Qué ejemplo, ¿verdad? Ese es un gran ejemplo que yo digo que es el ejemplo modelo. El ejemplo modelo que cada uno de nosotros debemos de seguir. Entonces, fíjese, todo lo que le hicieron, tantas cosas. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Nosotros no podemos ser más que Dios. No sufrimos el sacrificio que Jesús sufrió y sin embargo Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjese, por eso yo le puse al mensaje, Jesús, la fuente del perdón. Y el punto número 1 es la dicha de ser perdonado por Dios. Fíjese, en Romanos 3:23 dice, busque Romanos 3:23. 3:23. Dios es tan lindo, tan maravilloso que Él dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿hay pecado? ¿Sí o no? Sí. Entonces necesitamos un perdón de parte de Dios, ¿no? Necesitamos un perdón. Y es para todo el que se quiere arrepentirse. Fíjese que yo luché mucho con la falta de perdón porque yo pensaba que Jesús, Dios no me podía perdonar los pecados que yo había hecho. Y era una cosa que yo tenía dentro de mí que decía yo, no, yo soy tan mala que Dios no me va a perdonar. Pero ¿saben qué? Que es ser una fortaleza que el enemigo ha formado en mí. Porque Dios dice que todo el que se arrepiente, Él lo perdona. Y fíjese, llegó a un estado, a un punto que yo me sentía tan miserable que decía yo, no, yo no soy digna ni de siquiera levantar la mano al cielo. Yo no soy digna de eso porque me sentía una culpa dentro de mí, que esa culpa me hacía bajar para abajo. Entonces, un día, nunca voy a olvidar yo esa noche que yo estaba, me acuerdo, sentada en la silla y mi pastora llegó a donde yo estaba. Y solamente me dijo 3 palabras. Tú eres amada, tú eres aceptada y eres perdonada. Y sentí un poder tan lindo que me tocó y yo caí al piso. Y entonces, desde ese momento, yo dije, Señor, gracias. Y desde ese momento, cuando yo me levanté liviana. Me sentí como que yo caminaba en las nubes. Me sentí que un peso se había quitado de mí. Entonces yo ese momento no lo puedo olvidar y yo podía levantar mis manos y decir, Señor, gracias porque rompiste esa atadura que había en mí. Entonces esa es la dicha del perdón. Dios perdona. Cuando nosotros nos arrepentimos, somos sinceros con Dios. Pero yo decía no, es que lo que yo pensaba era
que cuando yo por primera vez hice la oración del pecador, yo empecé a ir a una iglesia bautista. Entonces, esa fue la primera iglesia que fui. Y yo puse la mirada en la gente, porque la gente me criticaba. Entonces yo decía esa gente son unos mentirosos hipócritas. Yo no voy a volver más. Y no volví. Entonces, yo empecé a hacer cosas que yo no hacía antes. Y entonces decía, ¿cómo es posible que el Señor me perdone lo que yo hice? Si yo supuestamente ya lo había aceptado a Él, entonces decía, ¿cómo es posible que el Señor me perdone? Entonces dije yo, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero Dios conoce todos los pensamientos, conoce todas las intenciones del corazón. Él conoce todo. Y por eso Él vino y rompió eso. Esa es la dicha del perdón. Por eso dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces necesitamos un perdón de parte de Dios. Y Jesús es la fuente de ese perdón. Ve a Colosenses 2:13. Aleluya. ¿Ya lo tienen? Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida eterna juntamente con Él, o sea, con Jesús, o sea, en Cristo, tras habernos concedido el perdón de todos los delitos. Verso 14, cancelando, oiga bien, cancelando el documento de deuda. Teníamos una deuda muy grande en contra nuestra, que consistía en ordenanzas y que nos era contrario, quitándola y en medio y clavándolo en la cruz. ¿Se dan cuenta? Dele gloria a Jesús. Dele gloria. Santo. Eres bello. Si se dan cuenta que necesitábamos el perdón de Dios. Entonces, fíjese, David es una persona que describe muy bien qué es el perdón. Veamos en Salmo 32:1. Él es una persona que describe muy bien lo que es el perdón. Salmo 32:1. Dice, bienaventurado aquel a quien es perdonado su transgresión y cubierto su pecado. O sea, es dichoso, es feliz. Eso es lo que quiere decir bienaventurado. Entonces fíjese bien. Él se sentía feliz porque era perdonado por Dios. Yo luché con esto. Entonces ahora me doy cuenta, cuando yo leo esta escritura, yo me doy cuenta lo que él sentía en ese momento, la dicha del perdón. Entonces, fíjese, yo siempre pensaba eso, que no podía, yo decía ¿cómo es posible que Dios me pueda perdonar? Y así hay mucha gente que dice, no, Dios no me puede perdonar. Pero déjame decirte que hay un perdón, si tú quieres, si nosotros queremos. Entonces, fíjese, el enemigo me había puesto esa mentira, me la había pegado a mi alma para que yo creyera eso. Pero Dios tuvo misericordia y no fue así. Dios cambió. Entonces, fíjese, yo tuve esa experiencia. Y una experiencia, cuando tenemos una experiencia con el Señor, ¿verdad que nunca se nos olvida? Nunca se nos va a borrar, nunca se nos va a olvidar. Entonces, necesitamos tener de esas clases de experiencias con el Señor. Que sentir ese perdón de parte de nuestro Dios, de parte de Dios, sentirlo por dentro, disfrutarlo nosotros. Entonces, fíjese, esas son ataduras, pero Dios es bello, Él tiene misericordia. Por eso yo le puse Jesús, la fuente
del perdón. Fíjese, yo describo el perdón como una carretera de 2 vías. Nosotros vamos por esa carretera, digamos que esa es nuestra vida. Entonces, pedimos perdón a Dios y pedimos perdón a los que nosotros ofendemos, ¿no? Pero en la otra vía vamos a encontrar personas que nos van a ofender. ¿Se dan cuenta? Nosotros ofendemos, pero también nos ofenden. Y ofendemos a Dios. Entonces yo lo veo así, de esa manera. Entonces fíjese, hay que pedirle perdón a Dios por la ofensa a Dios y a los que ofendimos. Entonces, fíjese, eso lo veo yo así, porque todos ofendemos. No hay ninguna persona que no haya ofendido en esta tierra. Si alguien dice, oh no, yo soy tan bueno como para no ofender a nadie, veamos qué dice la palabra de Dios. No nos dejemos guiar por nuestros sentimientos, por lo que nosotros pensamos. Dejémonos guiar por la palabra de Dios. Veamos lo que dice Santiago 3:2. Ahí nos vamos a poder dar cuenta. Santiago 3:2. Entonces, todos ofendemos. Dice, ¿ya lo tienen? Santiago 3:2. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Dice, porque todos ofendemos. Oiga eso, todos ofendemos. En muchas cosas, dice. Si alguno no ofende en palabra, este es varón o varona. Ahí se refiere a los ambos, a la mujer y al hombre. Es varón perfecto o perfecta. Dice, porque se refiere a ambos. Capaz, dice, también de refrenar todo el cuerpo. ¿Cómo ve esto? Todos hemos ofendido. Y nos han ofendido a nosotros. Y nosotros hemos ofendido al Señor. Entonces yo por eso digo, es un camino como de 2 vías. Ofendemos y recibimos ofensa y ofendemos a Dios. ¿Se dan cuenta? La palabra es bien clara. Yo no sé por qué la gente no lo quiere entender. Entonces, fíjese, dice todos. Cuando dice todos es porque ninguno se queda fuera. Y la palabra dice, por cuanto todos pecaron, todos. No hay ninguno que diga, no, yo no pequé. Eso es una mentira de sí mismo. Eso es una mentira de sí mismo. Entonces, por eso necesitamos la fuente del perdón, que es Jesús. En Jesús no perdemos nada. Lo que perdemos son los pecados que cometimos. Aleluya, dele gloria, dele gloria. Santo. Fíjese qué beneficio tenemos. Fuente de perdón, fuente de gracia, fuente de amor, fuente de fe, fuente de sabiduría, fuente de tantas cosas. Él tiene todo. La gente se está perdiendo de lo mejor. De lo mejor se está perdiendo. Entonces, fíjese, todos hemos pecado y todos ofendemos de alguna manera. Entonces, fíjese, en el Salmo siempre 32:2, David describe bien en este Salmo: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad. Déjeme explicar un poquito qué significa iniquidad. Un poco de transgresión. También allí dice la palabra transgresión y iniquidad. Mire, le voy a decir qué es transgresión. Transgresión es una infracción. Es infringir o violar un precepto o la ley. Es acción de actuar contra la ley, norma o costumbre. Es un quebrantamiento, oiga eso, a una ley
o a un mandamiento de Dios. Eso es una transgresión. ¿Quién de nosotros no hemos transgredido? Todos. Hemos quebrantado el mandamiento de Dios. Si, por ejemplo, les voy a poner 2 ejemplos. Si el Señor nos manda orar sin cesar y nosotros paramos de orar, estamos quebrantando ese mandamiento. Automáticamente estamos quebrantando ese mandamiento. Si el Señor nos dice, lean las Escrituras porque en ellas van a encontrar vida eterna, es porque así es. Y si nosotros no lo hacemos, estamos quebrantando ese mandamiento. Estamos transgrediendo. Por eso es que a veces nos sentimos, como dicen, agüitados, a veces nos sentimos como que Dios nos escucha, a veces nos sentimos así, porque a veces nosotros tenemos la culpa. Estamos violando un mandamiento, estamos transgrediendo una ley, un mandamiento que Dios ordena. ¿Se dan cuenta? Entonces esa es una transgresión. No se pongan serios. Vamos, estamos aprendiendo y yo soy la primera que estoy aprendiendo. ¿Ok? Aleluya. Gracias, Jesús. Entonces, es un quebrantamiento a un mandamiento de Dios o no respetar, ir más allá de las normas. Es acción, es efecto de hacer daño a alguien. Eso es transgresión. Eso es transgresión. Fíjese, de hacerle daño a alguien. Que Dios nos ayude. Siempre nosotros debemos de decirle, Señor, ayúdame. Todos los días, Señor, ayúdame. Y un día voy a traer un mensaje que se llama, Señor, líbrame de mis errores. Lo estoy preparando, está en el horno. Lo estoy preparando. Santo, está en el horno. Estoy, Señor, poniendo los ingredientes, así como trajimos la comida el domingo, que había variedad de todo. Y así nos debemos de deleitar en la palabra de Dios, agarrar un poquito por aquí, un poquito por allá, un poquito por allá, y nutrirnos de la palabra de Dios. Nutrir nuestro cuerpo espiritual. ¿Se dan cuenta? La necesitamos. Aleluya. Ok, es acción de hacer daño. Eso es transgresión. El apóstol Pablo, fíjese que dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Miserable de mí, se decía el apóstol Pablo. Así se hablaba el apóstol Pablo. Miserable de mí. Entonces, nosotros, al estar en Cristo Jesús, somos dichosos, porque Cristo Jesús es nuestra justicia. Dele aplauso al Señor. Aleluya. Él es nuestra justicia. Jesús es nuestra justicia. Al nosotros tener a Jesús, esa es nuestra justicia. Mire, por eso les dije que la gente se está perdiendo lo mejor. Y ya no va a haber otra oportunidad. Se están perdiendo lo mejor. Entonces, fíjese, Jesús es nuestra justicia porque Él pagó por nosotros. Solo lo que tenemos que hacer es rendirnos a Él. Nos pone fácil la cosa. Rendirnos a Él. Fíjese, en el mismo Salmo 32:2 dice, bienaventurado a quien Jehová no toma en cuenta su maldad, o sea, su iniquidad. Maldad y iniquidad es lo mismo. Ok, en hebreo iniquidad es awon. No sé si podré decir la palabra. Awon. Es A-W-O-N. Awon. Que significa injusticia, gran maldad. En el modo de obrar, la diferencia entre pecado e iniquidad, cuando alguien está bajo la iniquidad, la persona ya no está en control de su propia voluntad. Es el carácter de una persona con una perversión. Eso es iniquidad.
Entonces, es una inclinación hacia el pecado, es una inclinación a pecar y se convierte en una fuente de perversión que es pecado. Es una adicción al pecado, eso es iniquidad. Y tiene mucho significado. Yo me quedé sorprendida, dije, Señor, wow. Entonces, una persona que quiere pecar está bajo la influencia de la iniquidad. Una persona que siente el deseo de pecar, de hacer lo que antes hacía o lo que vamos a poner como si no hacía un pecado antes, después lo hace, entonces esa persona está bajo la iniquidad. Entonces, fíjese, ya no está bajo su voluntad propia. Es una inclinación hacia el pecado, se convierte en la fuente del pecado. En lugar de tener un deseo por Dios, en lugar de orar, de tener deseo de orar, en lugar de sentir la presencia de Dios, en lugar de leer las escrituras, en lugar de creer sus promesas, siente iniquidad, siente otro deseo. Entonces se dan cuenta que hay una diferencia. Entonces, una persona que no quiere la santidad de Dios, que no quiere las promesas de Dios, que no quiere nada, está totalmente bajo el control de la iniquidad. Lo que el salmista David describe en el Salmo 32:2. Entonces, fíjese, nosotros tenemos que tener siempre ese deseo. Y nosotros somos los responsables de cuidar nuestro interior, nuestro corazón. Si usted siente que se está enfriando, levántele la mano al Señor y dígale, Señor, ayúdame. Haga como Pedro. Dígale, Señor, ayúdame que me estoy hundiendo. Dígale al Señor, no tenga vergüenza. Mire, el diablo pone la vergüenza. El enemigo es el que pone esas trabas para que uno diga, oh no, yo no lo necesito. Todos lo necesitamos. Aleluya. Fíjese, sigamos siempre en el Salmo 32:2, el siguiente. Y dice, y en cuyo corazón o espíritu es lo mismo. Dice, no hay doblez. Oiga eso. ¿Qué quiere decir doblez de corazón? ¿Alguien sabe qué quiere decir doblez de corazón? Significa muchas cosas, pero vamos a ver qué es. Mire, doblez de corazón es astucia con malicia en la manera de obrar, dando a entender lo contrario de lo que la persona es. Un ejemplo de esto. Si yo vengo diciéndoles a ustedes, oh, yo me la paso 8 horas orando y me vengo a parar acá a decirles eso a usted, usted va a pensar de que yo soy una persona súper espiritual, que solo lo que me falta son las alas para irme para el cielo. Porque le estoy demostrando, le estoy diciendo una cosa que no lo soy. Eso es doblez de corazón. ¿Entendieron? Aleluya. Entonces, eso es doblez de corazón. Lo que el salmista David dice en Salmo 32:2, dice, y en cuyo corazón o espíritu, que es lo mismo, no hay doblez. ¿Qué quiere decir doblez de corazón? Es astucia y malicia, manera de obrar, dando a entender lo contrario de lo que la persona es. Entonces, ya les di un ejemplo. Es malicia cuando una persona está con un doblez de corazón. Es malicia, es astucia, manera de engañar.
Imagínense, si yo vengo diciéndoles a ustedes algo de lo que yo no soy, entonces estoy bajo un doblez de corazón. Eso es lo que significa. Vamos al siguiente. Entonces, fíjese, doblez de corazón también es una arruga en el corazón. Usted se ha fijado cuando traemos la ropa arrugada, se nota. Y hasta que no le pasa la plancha, no se caliente, no se quita la arruga. El corazón yo no lo puedo ver, pero el Señor sí lo puede ver en nuestra vida. El Señor puede ver nuestro corazón. Entonces, eso es doblez de corazón. Entonces, fíjese, hay que ser sincero con Dios. Absolutamente sincero con Dios. Porque eso le pasó a Lucifer. Iniquidad, cuando dice que él fue el autor de la iniquidad. Allá en Ezequiel 28. Ezequiel 28, 16 y 17 y 18. Dice que se encontró gran maldad en él. Porque él estaba actuando con una manera, con astucia, que quería engañar a Dios. Pero Dios todo lo sabe, todo lo sabe. Entonces él estaba actuando con doblez de corazón. ¿Se dan cuenta? Yo me quedé, cada día yo descubro algo nuevo. Y dije, Señor, wow, dije yo, ayúdame, Señor, dije yo, porque esto está tremendo. Entonces, fíjese, a él se le encontró gran maldad, y maldad quiere decir iniquidad, que es lo mismo, que eso lo describe en Ezequiel 28. Entonces, vamos a ver Salmo 12, 2. Salmo 12, 2. Salmo 12, 2. Dice, hablan mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Si se dan cuenta, vuelve a salir la palabra, doblez de corazón. Ahí, y mire, y yo pienso que no solamente en esos dos versículos que hemos encontrado, doblez de corazón, hay muchos más. Lo que pasa es que la Biblia está repleta llena de tantas palabras que es lo mismo. Entonces, fíjese, verso 3 dice, arranque Jehová todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Doblez de corazón es lo mismo. ¿Es malicia o es una arruga en el corazón? Hay que cuidar nuestro corazón. ¿Se acuerdan la vez pasada que el mensaje que les traje fue que eran las ropas sucias? ¿Se acuerdan de las ropas sucias? ¿Y qué son las ropas sucias? Las ropas sucias son los pecados, las iniquidades, doblez de corazón, todas esas cosas, inmundicia. Entonces Dios es bien claro, dice, no entrará a la nueva Jerusalén cosa inmunda. Es bien claro. Dios es bien específico y bien claro con nosotros. Vamos al punto número 2. Proverbios 23. Proverbios 4, 23. Dice, por encima de todo, oiga bien, dice, por encima de todo, guarda tu corazón. Tu corazón, ¿por qué? Porque de él maná la vida. Fíjese que el Señor no dice, guarda tu pie, en algunos lugares dice, guarda tu pie de iniquidad y eso. Pero dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón.
porque de él maná la vida. Dice, y fíjese, las personas, está otro grupo también, las personas que nunca pidieron perdón. Por ejemplo, las que ya se fueron de este mundo, nunca conocieron el perdón y ni siquiera pidieron perdón. Fíjese, esas personas a lo mejor hicieron algún daño a alguien, ofendieron a alguien y nunca pidieron perdón. Fíjese, vamos a verlo, se lo voy a mostrar con la palabra. Está en Éxodo 34:7. 34:7. 34:7. ¿Ya lo tienen? Santo eres. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, o sea, al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, o sea, sobre los nietos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Se dan cuenta? Dios es un Dios santo. Dios es un Dios claro. Dios es un Dios bueno. Jesús es la fuente de todo perdón. Entonces, fíjese, ya miramos que el doblez de corazón es una arruga en el corazón. ¿A quién le gusta andar arrugado? A nadie nos gusta. Inclusive las mujeres, cuando ya se sienten a veces con arrugas, se mandan a hacer la cirugía por todos lados y aunque les vaya mal, pero a nadie le gusta, ni en la carne. Fíjese que ni en la carne le gustan las arrugas a nadie, cuanto menos en el espíritu. A Dios no le va a gustar un corazón arrugado. Entonces Dios quiere un corazón recto, un corazón limpio. Y todo lo que tenemos que hacer es sencillo. Levantar la mano al Señor y decirle: Señor, ayúdame. Si yo estoy fallando en esta área, Señor, ayúdame en esta área. Si yo no tengo el deseo de orar, Señor, Espíritu Santo, ponme el deseo de orar, ponme el deseo de leer la Biblia. Tu palabra dice: bienaventurado es aquel que lee tu palabra. Señor, no tengo ganas de perdonar. Señor, ayúdame a perdonar. Es que todo para Él, todo es posible. Solo lo que tenemos que hacer es rendirlo nomás. No tenemos que quedarnos con eso. ¿Están entendiendo? Aleluya. Entonces ya miramos que hay personas que nunca pidieron perdón, se fueron de este mundo y nunca ni siquiera conocieron el perdón de Dios. Hicieron daño y Dios es justo y Dios dice que visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. A veces esas iniquidades nos alcanzan inconscientemente, nos alcanzan. A veces uno dice: ¿y por qué estoy sufriendo esta enfermedad o por qué estoy sufriendo esto? Nosotros no sabemos 3 generaciones atrás qué fue lo que hicieron. Yo fíjese que conocí una persona allá en mi país, conocí una persona, yo todavía no había aceptado a Cristo en ninguna manera. Yo era una persona que decía: yo me rezo 3 Padre Nuestros y 2 Ave Marías y ya. Pero esta persona en mi cara empezó a maldecir a Dios y con una cerveza en la mano. Y entonces yo dije: Señor, pero eso eso como que no está bien, dije yo, maldecir a Dios, porque yo sentía como si me estaba cayendo el juicio a mí. Entonces, fíjese, y más que yo le miraba la cerveza en la mano. Y yo decía: no, Dios mío, que eso yo no lo voy a cometer, yo decía. Y me ponía a rezar el Padre Nuestro y me ponía yo, no, que yo no. Entonces, fíjese, cuando esa persona se murió,
saben que yo lo vi acostado en una cama y debajo de esa cama salían una llama de fuego que lo consumía y lo levantaba de su cama como así de este tanto, según era el dolor y el ardor que él sentía. Mire que hasta escalofrío me da. Yo lo vi en ese sueño y decía, Señor, pero es él. Y me acordé de las palabras que él decía, que él maldecía a Dios. ¿Se da cuenta? Esa iniquidad se la llevó, esa maldad se lo llevó hasta el otro lado, se fue con esa iniquidad, porque nunca se arrepintió. Y yo lo pude ver con esa llama de fuego, que él se levantaba así con el dolor, y entonces yo decía, wow, pero ya eso fueron años después. Pero fíjese lo que pasa, es terrible, con Dios no se juega. Entonces, fíjese, Dios visita hasta la tercera y cuarta generación. A veces esas maldiciones nos pueden alcanzar. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedir perdón a Dios por ello. Pedir a Dios perdón. Perdón, Señor, por los que nunca te pidieron perdón. Fíjese, hay gente que se ofende por todo. Por todo se ofende. Se ofende hasta con la palabra de Dios. Se ofenden por todo. Oh, dijo, no, esa es indirecta para mí. No, es que Dios nos habla directos a todos. Dios no anda con rodeo. Le voy a decir dos cosas que le pasan a una persona que se ofende con la palabra de Dios. Una es que no tiene suficiente aceite santo en su lámpara. Y si no tiene suficiente aceite en su lámpara, es porque no tiene oración. Y la otra es que se enoja porque tiene un espíritu, un corazón religioso farisaico. Fíjense los fariseos, cómo atacaban al Señor, cómo lo acusaban, cómo lo trataban de hacerle daño, pero ellos no se arrepintieron. Yo no he encontrado todavía un lugar en la Biblia donde diga que un fariseo se arrepintió. Al contrario, ¿se acuerdan que está el fariseo y el publicano orando y que decía, oh Señor, yo te doy gracias porque no soy pecador como ese publicano? Él se estaba autoexaltándose a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjese, Dios es bien claro. Dios es bien claro. Y fíjese, por eso es que las personas se ofenden. Se ofenden con la palabra de Dios. Por esas dos razones se ofenden. Tiene un espíritu farisaico, tiene un espíritu religioso. En la Biblia no se registra que un fariseo se arrepintió. Y fíjese, esa clase de gente nunca piden perdón. ¿A quién creen ustedes que se parece esa clase de gente? Al diablo, porque el diablo nunca le pidió perdón a Dios. Ofendió a Dios, quiso estar en el trono de Dios, quiso ser igual que Dios, lo cual nunca lo va a lograr, Padre, gracias, pero nunca se arrepintió ni nunca le pidió perdón. Entonces así son esas clases de gente, se parecen a Satanás, que no se arrepintieron, ni se arrepentirán. Fíjense que Jesús dijo, bienaventurados son aquellos que no tropiezan en mí y en mis palabras. Un tropiezo es lo mismo que una ofensa, es lo mismo. Tiene muchos significados, pero ese es uno de los significados, lo mismo, tropiezo. Y Jesús dijo en Lucas 7:23, dijo, bienaventurados aquellos que no tropiezan en mí y mis palabras, porque ellos se ofendían con la palabra de Dios, con lo que Jesús enseñaba, se ofendían. Entonces, fíjese, Jesús dijo eso,
Mire, vamos a ver Proverbios 19:3. Proverbios 19:3. Aleluya. ¿Ya lo entienden? Gloria a Jesús. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. O sea, insensatez. ¿Quién se recuerda una vez que traje un mensaje que las raíces del orgullo? ¿Quién se acuerda? Esa es una raíz del orgullo. Insensatez. Entonces, fíjese, dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, o sea, su orgullo. El orgullo del hombre tuerce su camino. Dice, y luego, ¿qué hace? Lo siguiente que hace. Se irrita contra Dios, contra Jehová, se irrita. ¿En dónde se irrita? En su corazón. Oiga bien, aquí está el problema. Aquí es donde está el problema. Se irrita, dice. O sea, primero es orgulloso, no quiere nada con Dios. Entonces, y cuando le va mal, se irrita contra Dios. Lo mismo que le dije hace rato, que lo que le pasó a esta persona. Esta persona estaba irritada en contra de Dios, pero le fue mal. Entonces dice, ese es el problema, que se irrita contra Dios. Entonces fíjese, si usted mira a una persona que está irritada contra Dios, es porque antes fue insensata, orgullosa, y por eso está irritada con Dios. Porque hay gente que se resiente con Dios. Hay gente que se resiente con la palabra de Dios. Yo he conocido gente así. Se resienten porque Dios no le contestó, porque Dios no hizo lo que ellos querían. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Si Dios no nos contesta una petición que nosotros tenemos por años, es porque Él sabe por qué. Porque no nos conviene, porque por X razón, yo no lo sé. Pero hay que ponerlo en las manos y decirle, Señor, hágase tu voluntad. Tu voluntad es mejor que la mía. Eso es lo que tenemos que hacer, es sencillo. Entonces, fíjese, se irrita contra Dios porque antes fue lo que sembró, insensatez. O sea, sembró orgullo en su vida. Esa clase de persona necesita el perdón de Dios. Lo necesita. ¿Y quién es esa fuente? Jesucristo, Jesús. Es la fuente del perdón, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyere no se perdiera, mas tuviera la vida eterna. Eso es lo que necesitamos, esa fuente del perdón. Fíjese hasta dónde llega la gente, que llega hasta ese punto de enojarse con Dios. Y yo digo si se enoja con Dios, ¿qué no será con los demás? Los va a ofender a los demás. Entonces, el enojarse contra Dios es porque es una persona irritada. El rey David entendió en los Salmos, que ya lo leímos, Salmo 32, qué es lo que se siente ser perdonado por Dios. Yo no sé si usted se siente perdonado realmente por Dios o el enemigo le está echando una culpa arriba. Yo no lo sé. Dios sí lo sabe. Pero yo les cuento lo que a mí me pasó, lo que a mí me sucedió. Yo me sentía condenada, me sentía miserable de eso, pero cuando yo sentí el perdón de Dios, dije esto yo lo recibo para siempre y de esto no me olvido, aunque me muera aquí predicando, aunque me muera hablando de lo mismo. Pero esto es lo que necesitamos, el perdón de Dios. Sentirse amado, perdonado por Dios por nuestras iniquidades, transgresiones y pecados.
Ay, santo, gracias Jesús. Porque si usted se siente culpable, entonces tiene una atadura del enemigo. Tiene una atadura. Entonces necesita la fuente del perdón, que es Jesucristo. Fíjese, hay otra cosa que tenemos que perdonarnos nosotros mismos también. Tenemos que perdonarnos nosotros mismos lo que hacemos. Porque yo también entré en ese lío de que no me podía perdonar yo misma. Entonces, Dios me enseñó que su perdón también tengo que perdonarme yo misma. Porque si yo no me perdono yo misma, estoy en contra de Dios todavía. Entonces, hay que perdonar a otros y perdonarnos nosotros mismos. A perdonar a los padres que tal vez nos ofendieron, nos hicieron daño. Hay que perdonar también. Entonces, fíjense, que no haya ofensa ni pequeña ni grande que pueda estar en el corazón, porque lo vimos en Proverbios 4:23 que dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón. Y fíjese, y eso es tan maravilloso, porque Jesucristo es la buena noticia, las buenas nuevas de salvación. Él es la fuente del perdón. Él es la fuente de todo. Y fíjese, nosotros lo único que tenemos que hacer es rendirlo a Él, rendírselo a Él. Si tenemos el corazón enojado, irritado, eso, el Señor, en lugar de este corazón irritado, Señor, dame un corazón dulce, tierno, adorador para ti. Dame un corazón enamorado de ti. Ay, mire que hay tantas cosas tan bonitas que decirle al Señor. Entonces, Jesús es la fuente del perdón. Punto número 3. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Venir a la fuente del perdón. Les acabo de decir, venir a la fuente del perdón. Venir con una actitud de humildad y decirle al Señor, te traigo mi corazón ofendido porque Julano me ofendió. Te traigo mi corazón herido porque Julano me hizo daño. Te traigo mi corazón enojado por este problema, por este... Créame que a mí me ha funcionado eso. Hay veces que yo entro al cuarto de oración con el corazón cargado de tantas cosas y cuando salgo renovada. Porque esas cosas sé que se las dejé en los pies del Señor. Y me quebranto a veces y digo, Señor, gracias, porque si no hubiera sido este problema, yo no me hubiera dado cuenta de esto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, venir con una actitud de humildad al Señor y decirle, Señor, aquí te traigo mi corazón ofendido, dañado, arrugado, enojado, resentido, con ofensas pequeñas, grandes. Renuévalo, transfórmalo, arranca toda iniquidad pecaminosa de mí y hazme nuevo otra vez. Y le aseguro que usted se va a levantar nuevo otra vez porque Dios le encanta hacer las cosas nuevas. Mire, la Biblia dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Solo lo que tenemos que hacer es eso, venir con una actitud de humildad. Señor, aquí te traigo este corazón. Tú sabes que esta persona me hizo daño. Tú lo sabes, Señor, y eso es lo único que tenemos que hacer nosotros. No tenemos que hacer grandes cosas y mire, porque tenemos la fuente del perdón. Fíjense que cuando estábamos en la alabanza allí, el Señor me habló a mi corazón y me dijo, todos ellos tienen la fuente del perdón. Todos ellos tienen la fuente del perdón. Y yo dije, Señor, gracias. Yo dije, gracias.
Aleluya. Tenemos esa fuente del que es nuestro Señor Jesucristo. Él perdonó, nos dio el ejemplo. Nosotros tenemos que perdonar a otros porque también recibimos ofensas de otros. Y perdonar a los que nunca nos pidieron perdón y perdonarme yo misma. Es bien sencillo, es bien fácil. Lo único que tenemos que hacer es practicarlo y entenderlo. Practicarlo y entenderlo. Es sencillo, no es complicado. Y yo digo, la gente complica la palabra de Dios, que por aquí, que por allá, no. Yo me he encontrado que la palabra de Dios es directa. Si yo me ofendo porque la Biblia dice, mujeres, sométanse a sus maridos, el problema es mío, no es de la Biblia. Entonces, si Dios lo está diciendo, es por algo. Yo no le voy a decir, Señor, oh, ¿y por qué pusiste eso? No, Él sabe por qué lo puso ahí. Entonces, cuando llegamos a ese punto, nosotros nos tenemos que dar cuenta. Si nos duele esa palabra, ay Señor, me hace falta más aceite en mi lámpara, como dijo mi hermana Anita. Me hace falta más aceite. Ay Señor, si me duele. Y fíjense, les voy a decir una cosa. Una señal de cuando uno ha perdonado a alguien, una de las señales es que cuando usted ve a esa persona, le siente lástima, le siente compasión, siente un deseo de orar por ella, decirle, Señor, tócalo, renuévalo, cámbialo, enséñale tu palabra. Eso es una señal de que una persona ha perdonado con el perdón de Dios. Pero si esa persona siente que se le suben las musarañas para arriba, siente que se le sube todo, las arañas desde abajo para arriba, si siente eso, es que no ha perdonado con el amor de Dios. No ha perdonado. Yo tuve un problema con la falta de perdón. Y yo no sé si muchos de ustedes conocen mi testimonio, porque yo me casé bien joven, como a los 17 años me casé, porque yo me sentía despreciada por mis padres. Y me casé con el primer hombre que me lavó el oído. Me casé, dije yo, este va a ser el hombre que me va a hacer feliz. Pero fue todo lo contrario. En mi primer embarazo, ese hombre llegó un momento que me maltrataba, violencia doméstica. Yo con mi embarazo me pegó una vez acá en mi estómago con un cordel cordel eléctrico, como de esos cables eléctricos. Me pegó acá. Y entonces yo dije, Señor, mi niño se me va a morir. Y entonces, y no se lo conté a nadie. Y entonces yo sentí ese dolor por dentro, esa angustia, eso. Y yo decía, no, pero es que la religión me ha enseñado que cuando se casa con un hombre, uno tiene que permanecer con él hasta que se muera. Entonces, pasé así 10 años bajo ese cautiverio. Llegó un momento que, mire, a este lado de acá me dio un puñetazo, que acá este hueso se me hundió. Pasé muchos años que yo no podía abrir mi boca para hablar porque sentí el hueso acá. Todavía tengo hundido un poco, pero ya no me duele. Todo eso yo lo soporté. Y entonces yo quería refugio en algo. Y una iglesia que me apoyaban en oración, pero yo decía es que ellos no me van a ayudar. Pero lo que yo estoy pasando, entonces vine yo y le dije todo lo que me estaba pasando. Me dice, oh no, me dice, usted tiene un problema bien serio, tiene que denunciarlo a la policía. Le dije, no, yo no quiero hacer eso. Entonces
pasó lo siguiente. Yo me había resignado que me iba a quedar con él. Entonces, yo me fui a mi país, a El Salvador. Eso vine acá y me fui otra vez de regreso. Entonces, allá estuve 2 años. A los 2 años regresé. Cuando yo regresé a los 2 años, lo encontré a él casado con otra. Y estaba casado conmigo, casado con otra. Y yo no sabía. Entonces, fíjese, yo investigué esas cosas. Y entonces le dije, un día él dijo, oh, me voy a trabajar a Las Vegas. Y entonces se fue a trabajar a Las Vegas. Y yo dije, está trabajando. Entonces le llamo por teléfono y me contesta una muchacha. Y le digo, ¿quién tú eres? Oh, yo soy la esposa de él. Oh, sí. ¿Y tú quién eres? Oh, yo soy la hermana de él. Le digo, yo para sacarle qué era, a ver qué le sacaba. Pero yo sentía acá un nudo en mi garganta que yo no podía. Yo me sentía, pero... Entonces, dije, oh, sí. ¿Y cuándo se casaron? Hace 2 años, me dijo. Exactamente el tiempo que yo estuve fuera. Entonces dije yo, oh, sí. Bueno, cuando él regresa a la casa, supuestamente dice, hoy vengo cansado, vengo de trabajar. Oh, sí. Agarro yo toda la ropa y se la aviento por allá y le dije, vete para, y le dije un par de cosas y lo mandé para el... Mire, yo me sentía con esa desesperación, ese engaño, esa traición, me sentía que me moría. Y decía, yo no lo puedo perdonar. Yo no puedo perdonar todo lo que me hizo. No lo puedo. Entonces, un día Dios me habló y me dijo, si tú no perdonas a esta persona que te hizo daño, yo no te puedo perdonar. Y eso está en las Escrituras, ahí en el Padre Nuestro está. Dice, si tú no perdonas, yo tampoco te perdono, dice el Señor. Entonces, yo decía, Señor, es que yo no lo puedo perdonar por todo lo que me hizo. Yo sé que te hicieron daño. Entonces, yo me tiré al piso, yo clamé, lloré, me desgreñé, hice de todo, me metí en ayuno y eso, le dije, Señor, solo con tu amor yo puedo perdonar. En mi fuerza yo no puedo. Y sentí que un líquido, un amor líquido entró por mí. Me lavó mi corazón. Sentí que todo eso se desvaneció. Se fue. Ahora yo digo, Señor, ten misericordia, sálvalo, alcánzalo. Eso es cuando nosotros perdonamos de verdad. Pero cuando sentimos esa amargura, y dice, todavía no he terminado porque todavía falta el tema de la amargura y el enojo y todo eso, por qué causas vienen. Entonces, fíjese, cuando sentimos todas esas cosas es porque no hemos perdonado. Pero cuando nosotros sentimos esa compasión, es una cosa diferente que se siente, es un amor diferente. Pero Señor, alcánzalo, está en tus manos. Sálvalo. Y ese es el perdón que necesitamos, el perdón de Dios en nuestra vida. Y eso lo tenemos, cada uno de nosotros tenemos la fuente del perdón. Llévese eso en su corazón. Cada uno de ustedes tiene la fuente del perdón en su corazón. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Humillarnos con una actitud humilde al Señor. Y decirle, Señor, aquí te traigo este corazón arrugado, maltratado, dañado. ¿Quién sé yo? Traérselo al Señor. Y el Señor es experto en hacer las cosas nuevas. Sus manos santas hacen todo nuevo. Dice en Corintios, dice, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aleluya, dele gloria a Jesús. Fíjese que el Señor es bueno,
porque nunca me había atrevido a decir esto, pero ahora siento la libertad de hacerlo. Nunca yo lo había compartido así, y menos sobre una cámara que me está mirando. Entonces, yo decía, no tengo la valentía todavía para hacerlo. Pero mire, el Señor es tan bueno, tan lindo, tan maravilloso, que Él hace todas las cosas nuevas. Así es que mire, no se pierda lo mejor. Aleluya. Hoy santo. Dios es tan maravilloso, Él es tan precioso. Solamente tenemos que ser sinceros. ¿Por qué nosotros ocultar lo que Dios ya sabe? Si tarde que temprano Él lo va a escudriñar. ¿Qué tal si viene un profeta acá y empieza a decir, tú fulano, pengano y perengano, venga para acá? Yo mejor prefiero confesarme ante el sumo sacerdote. Ante el sumo sacerdote y decirle, Señor, mira, soy miserable, me dañaron, me arruinaron, me destafaron, me mintieron, me robaron. Señor, qué sé yo, totalmente rendírselo a Él. Y como Él es nuestra justicia en nosotros, Él toma el control y hace la justicia. Aleluya, dele gloria a Jesús. Gracias, Señor. Santo eres. Gracias, Padre. Entonces, solamente son 3 puntos para no cansarlos. Entonces, fíjese, vamos a hacer una oración por los que nos ven en la internet, que van a ver. Dígale, Señor Jesús, tú eres la fuente de perdón. Vengo a ti, traigo mi corazón ofendido, arrugado, dañado, enojado, irritado, como sea. Señor, tú lo conoces. Cámbiame, transfórmame y hazme nuevo otra vez. Y te recibo como la fuente de mi perdón. Perdóname por todo lo que te he ofendido, transgresiones, iniquidades y pecados. Necesito sentir tu perdón, necesito que ese perdón que fluya en mi corazón y que tú seas la fuente de mi perdón. Gracias, Padre, por Jesús, y de aquí en adelante lo disfrutaré y lo amaré a ti y a tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre, gracias. Fuente de